falla. Cada vez que la Iglesia habla de inmigración, de aborto, de matrimonio, de eutanasia, siempre hay una voz desde el ámbito político que dicen la Iglesia no debería hablar de estas cosas. Mejor que se dediquen a rezar. Bueno, esa es una pregunta que es muy legítima. ¿Puede la Iglesia, debe la Iglesia hablar de cuestiones que afectan a la vida política? Lo que algunos dirían, ¿debe la Iglesia meterse en política? O cada vez que la Iglesia habla de alguna cuestión que tiene que ver con la legislación, con la vida en sociedad, ¿se está metiendo en política? Vamos a hablar hoy de este gran eslogan de los woke, la Iglesia que se dedica a rezar y que no se meta en otros temas, con Alex Navajas. Alex, ¿se mete la Iglesia en política cuando habla de esto? ¿Debe la Iglesia hablar de estos temas? ¿Qué tal, José Antonio? Bueno, a ver, yo es que aquí primero advertiría de una primera trampa. No es que sea, por un lado, la gente religiosa, que tiene como sus cosas y sus mitos, en fin, bueno, pues ahí les dejamos, ¿no? Y por otro lado está la gente, los laicos, en el sentido de racionales, científicos, etcétera, etcétera, ¿no? Que lo que ellos proponen es lo equilibrado, lo sensato, lo racional, y luego están, insisto, bueno, pues esta gente que cree en ángeles y en cosas que, bueno, está todavía... Pobrecillos, ¿no? Sí, están un poquito como atrasados, pero bueno, ya llegarán a la razón, ¿no? Bueno, claro, esto es muy peligroso porque entonces evidentemente es, oye, nosotros estamos en un terreno neutro, objetivo, racional, vosotros sois los que estáis desviados y entonces no podéis meteros en esto, en el tema concreto, por ejemplo, la política, ¿no? en lo que es gestionar una sociedad. Aquí digo que es la primera trampa porque estos que se creen tan neutros, tan asépticos, etcétera, etcétera, son los primeros religiosos que tienen sus dogmas, que tienen, por ejemplo, un dogma es, efectivamente, la Iglesia no se debe meter en política, o dos, la razón lo explica todo, o tres, la ciencia ha superado a la religión y una persona racional y científica, pues evidentemente no cae en este tipo de creencias para viejas y para abuelas, etcétera, etcétera, ¿no? Claro, las personas así, las personas materialistas ateas, son, aunque ellos no lo sepan o no lo quieren reconocer, las personas más religiosas que hay, porque creen en una serie de cosas sin que se puedan demostrar. Por ejemplo, pues esa tontería de que la ciencia aparca completamente a la fe, pues no es verdad, o sea, es una estupidez. Ahí están los libros de José Carlos González Hurtado demostrando cómo el 90% de los premios Nobel de física, química, etcétera, etcétera, son personas teístas, es decir, creen en algún tipo de Dios. Solo un 10% es ateo, ¿no? O sea, hay una serie de mantras que nos han ido repitiendo de eso es cosa tuya, eso es la esfera privada, y además que esa esfera privada cada vez se va arrinconando más, porque, por ejemplo, tú ya como padre no puedes decidir en la educación de tus hijos, es el Estado el que decide por ti. Con lo cual esa esfera privada al final se queda reducido al comedor de casa y poco más. Y poco más. Pero es verdad que la voz de la Iglesia, cuando dice lo que debe decir la Iglesia, es decir, a partir del magisterio de la Iglesia, incluso de forma profética, ¿no? Abriendo el corazón también al Espíritu Santo, es siempre incómoda. La voz de la Iglesia tiende a ser incómoda, incómoda para el poder. Y es muy llamativo porque, aunque sobre todo en España se trata de identificar a la Iglesia con la derecha, en realidad la Iglesia no es los católicos no somos ni de izquierdas ni de derechas, somos de arriba. Y por eso nos encontramos con la situación de que la doctrina social de la Iglesia puede serle más cómoda a la gente de la izquierda, que sin embargo se sienten profundamente incómoda con la doctrina moral de la Iglesia, y si nos vamos a la derecha pasa lo contrario. La gente de derecha se puede sentir más cómoda con la parte de la doctrina moral y, sin embargo, la parte de la doctrina social le tiran un poco más las costuras. Aunque la doctrina social y la doctrina moral no tengan exactamente la misma catalogación, pero forman parte del mismo magisterio de la Iglesia. Claro, esto a veces nos encontramos con personas de izquierdas católicas o de derechas católicas que son más de izquierdas que católicas o más de derechas que católicas. Esto es un problema. Pero lo cierto es que cuando la Iglesia habla de cuestiones que están en la vida pública, es decir, que son cuestiones políticas porque están en la polis, forman parte de nuestra vida en sociedad, no es que pueda o no pueda hablar. Primero, tiene todo el derecho un católico, un obispo, un sacerdote, como ciudadano, a manifestarse de cuestiones que nos afectan como ciudadanos, desde el punto de vista ciudadano, de cuestiones políticas, de leyes, de legislación. No solamente es que podamos ejercer nuestro derecho a hablar, incluso de forma discrepante o muy discrepante con ciertas leyes,
es que además la Iglesia, como parte de su misión, y ahí ya lo vemos desde el punto de vista interno, digamos, debe hablar de estas cosas. La Iglesia no puede renunciar a decir que está mal la corrupción, que está mal la eutanasia, que está mal el aborto, que es positivo que el matrimonio se constituya socialmente con un respaldo social y que sea la unión entre un hombre y una mujer, que los padres tienen el derecho a la educación de sus hijos. Es necesario que hablemos de estos temas. Pero fíjate, yo, hay una segunda trampa que veo también, es crear de la política un ídolo, ¿no? O sea, católico de izquierdas o católico de derechas. Es que me parece que esa disyuntiva también es falsa, porque es como si dices, pero tú eres un católico del Real Madrid o del Barça. Eres un católico, no sé, que te gusta más la montaña o que te gusta más el mar. O sea, hay que decir, es a ese nivel de ridículo, ¿no? Yo hace poco precisamente hablaba con uno que se presentaba como un periodista católico de izquierdas y decía, joder, es que, ¿yo qué quieres que te diga? A mí me da Vaya mucha... combo, ¿eh? No, digo, a ver, me da mucha pereza. Me dice, porque tú eres un periodista católico de derechas. Y digo, pero es que... y del Real Madrid, Sí. o sea, y me gusta la playa. O sea, quiero decir, es que es poner... Le digo, vamos a ver, si esto es muy sencillo. O eres católico o no lo eres. No lo eres, exactamente. Entonces, a mí, efectivamente, si un católico, por ejemplo, se siente incómodo con la parte social de la Iglesia, como la entiende la Iglesia, no como una especie de ONG, sino como realmente se entiende, pues me parece mal. Es decir, entonces tu ídolo es el materialismo. Claro. O sea, tu idolito es el materialismo, es el éxito empresarial, el éxito financiero, el tener éxito en esta vida, etc. Si tú eres católico, pero a la vez estás a favor del aborto, de la eutanasia, etcétera, pues perdona, eso es tu ídolo. Entonces, o sea, estás fuera de... Pero no porque nadie te eche del catolicismo de la Iglesia, sino porque tú te quieres salir. Y luego aparte es que, por ejemplo, luego hay temas como el tema del aborto que ni siquiera hace falta acudir a la fe para argumentarlo. Fíjate, el tema de la eutanasia puedo entender que sea más difícil argumentarlo desde un punto de vista no cristiano, ¿no? Porque como hemos llegado a la autonomía de que yo hago lo que me da la gana en mi vida y tal, etcétera. Pero el tema del aborto es muy sencillo, es otra vida, punto, ya está. O sea, se acabó el debate, ¿no? Pero, insisto, cuidado con esas dicotomías, ¿no? Y cuidado con crearnos esos ídolos. Es que si tú realmente eres creyente, pues todo lo demás se ordena. Luego, además, es cierto que quienes tratan de silenciar la voz de la Iglesia lo hacen de forma selectiva. Quienes están muy en contra de que la Iglesia se manifieste en el ámbito público, salvo una pequeña minoría muy radical, la mayoría de las veces acepta cuando la Iglesia alza su voz para defender cuestiones o para hablar cuestiones con las que están de acuerdo, ¿no? No, si en esto está bien, ¿no? Pero no te metas en otro tema, ¿no? Es decir, que al final lo que incomoda de la voz de la Iglesia es su libertad. ¿Por qué? Porque es una libertad que trasciende las modas, que trasciende las ideologías. El magisterio de la Iglesia, que nace, digamos, a la luz del Evangelio y a la luz de la tradición, trasciende las ideologías. Y por eso podemos seguir defendiendo en algunos aspectos casi las mismas recetas técnicas, podríamos decir, que hace 100 o 200 años, porque no pasan de moda, porque está más allá de las modas y de las ideologías. Sin embargo, aquí lo que estamos acostumbrados, sobre todo en España, es que dentro del ámbito político, hoy un dirigente defiende una cosa, lo vemos claramente con el presidente del gobierno, pero no es el único. Hoy digo una cosa, mañana digo la contraria porque me viene mejor a mí. Bueno, pues esto, la voz de la Iglesia lo que hace es ser una vacuna ante estos vaivenes, ¿no? Estas veletas electoralistas e ideológicas según los intereses que me puedan venir bien a mí en cada momento. Aunque también te diré, ya para acabar, que yo he hecho en falta, por ejemplo, que la Iglesia se mojara más. Porque uno, por ejemplo, lee las declaraciones de según qué obispos cuando se acercan unas elecciones, sean generales o sean autonómicas, y dices, vale, o sea... No, pues dígalo claramente. Oiga, un partido que justifica el terrorismo no le puede votar un católico. Y este partido es este. Si usted es católico y vota a este partido que no ha hecho nada en contra del aborto, usted está pecando. Díganlo claramente, no digan partidos que velen que busquen el bien común. Pues es que ahí tienes desde Ribatasuna hasta Falange Española, o sea, todo el arco parlamentario busca el bien común. O sea, ¿qué me estás contando? Y luego, sí, que defienda la vida desde el... Pero no, o sea, en fin, yo creo que ahí la Iglesia podría ser incluso un poco más incómoda. Yo creo que hemos de ser más incómodos. Tenemos que, la Iglesia y sobre todo los pastores, ¿no? Tienen que ser todavía más audaces para decir, mira, dejémonos de complejos de nacionalcatolicismo, de cesaropapismo y de historias. La misión de los pastores de la Iglesia es ser una voz profética,
valiente, audaz y que sea capaz de proponer la propuesta del Evangelio a la luz del magisterio de la Iglesia para todos los sectores de la sociedad, ¿no? Así que estoy convencido de que es cuestión de tiempo que lleguemos a ese punto en el que cada vez tengamos pastores más audaces. Abandona toda esperanza. Que no, ya verás como sí, Alex, que sí, ya verás como sí. Bueno, vamos a seguir hablando de este tema, seguro, en otros momentos aquí en Zona Anti-Woke, porque tenemos la obligación, los católicos, de alzar nuestra voz, no solamente contra toda la cuestión, toda la ola ideológica woke, sino también para iluminar las realidades que estamos viviendo y que tienen que ver con el tema de la política.